Le paso entonces las preguntas, Ramón. Hay tres preguntas que yo identifiqué en el Meet. Uno es, decía uno de los colegas, sí, lo de, a ver si lo encontramos, lo de la guerra cognitiva, indicaban que incorporaras en tu análisis la guerra cognitiva, por un lado, y otra pregunta u otro planteamiento que hacían era el tema de si la separación de Inglaterra de la Unión Europea sería parte del plan de los Estados Unidos para debilitar a la Unión Europea y apropiarse en ese proceso de la recolonización. Y lo otro que hacían también en el chat de Meet es, ¿qué hacemos con esa izquierda bien portada, ¿no? Que decías? Y se referían también al caso de Bolivia, etcétera. Esos tres. Y te leo lo que encontramos en el chat de YouTube. Dice, ¿qué estrategias se pueden proyectar en el espacio público para subvertir situaciones de opresión? Dice desde Salta. Pregunto, soy Juan José de Liberto y quiero saber qué opina Ramón sobre planteos muy fuertes desde Europa al Grupo Davos y también la Agenda 2030. Pilar Moreira dice, existen partidos de derecha soberanistas que pueden unirse a esta alianza antiimperialista. Esas son las preguntas que te dejan desde los tres canales. Obviamente en Facebook deben haber bastantes. Va a ver si encuentro algunos, te paso, Ramón. Adelante. Sí, mira, la guerra cognitiva, eso es un tema fundamental, porque, por ejemplo, si ustedes observan, la guerra que se está haciendo contra Venezuela hasta ahora es una guerra que se llama guerra híbrida o guerra de cuarta generación, que es utilizando mecanismos tecnológicos, mecanismos cognitivos, guerra comunicacional, etcétera, como guerra de saboteo de la economía venezolana. Porque terminó. Te tumban la luz, la electricidad, tumban el agua, tumban a través de guerra electrónica, a través de intervenciones electrónicas, te bloquean financieramente los países, te devalúan. Por favor, Lucía, si puedes pagar, sí. Te devalúan la moneda desde una página de web en Miami, el Dollar Today. Los venezolanos saben lo que estoy hablando, los que estén conectados. Así fue como devaluaron el bolívar con una página en Miami de la CIA que se llama Dollar Today. Devaluaron la moneda y crearon una hiperinflación brutal en Venezuela, donde en Venezuela el bolívar llegó a valer nada frente al dólar y los precios se dispararon para el pueblo. Eso es la guerra, una especie de guerra cognitiva, ¿no? Una guerra que ya no necesariamente tiene que invadirte militarmente para cumplir sus objetivos. Entonces, estamos hablando de nuevas tecnologías, de nuevos procesos tecnológicos, de conocimiento que el imperio ha desarrollado y ha sofisticado para precisamente agredir nuestros países, bloquear nuestros países, que se rebelen y intentar a través de fake news mantener ideológicamente a los pueblos confundidos, a través de mentiras que circulan por los medios de desinformación masiva. O sea, hoy día la guerra cognitiva en todos los niveles ha sido impresionante cómo han llevado a cabo ese proceso destructivo. Perdona, la segunda pregunta, Ollantay, era... La segunda pregunta era sobre la separación de Inglaterra de la Unión Europea, si eso era parte de la estrategia gringa. Por supuesto, separar, la estrategia gringa es destruir la Unión Europea, destruirla y hacerla inoperante, porque para los gringos siempre vieron la Unión Europea como un peligro de competencia a sus intereses y como un peligro de que pudiera la Unión Europea convertirse en un bloque económico y político mundial que pueda disputar la hegemonía estadounidense. Por eso Estados Unidos ha estado siempre saboteando a la Unión Europea y ahora ya la han subordinado, la han domesticado. Las élites europeas se han arrodillado frente al imperio y están dejando que el imperio incluso destruya su propia economía.
Es una cosa increíble cómo la claudicación de las élites europeas frente al imperialismo estadounidense es tal que han permitido la destrucción de sus propias economías. O sea, hoy día la recesión, ya casi depresión que se vive en Europa, la hiperinflación que se está viviendo es todo producto de un alineamiento europeo con las élites europeas con el imperialismo estadounidense frente a Rusia. Y entonces han dejado, el golpe mortal lo ha recibido más que, no tanto Rusia. Rusia en los últimos años ha crecido económicamente. Las sanciones no le han afectado. Ha abierto un nuevo bloque multipolar con el cual comercia, con el cual no está aislado del mundo y comercia en otras monedas. De hecho, se está desdolarizando el mundo en todo caso. O sea, las sanciones contra Rusia han acelerado la desdolarización de la economía mundial y del mercado mundial. Entonces, eso a quien está afectando es Estados Unidos. Entonces, bueno, digo esto porque hoy día estamos en una situación de decadencia imperial y donde ellos están acudiendo a la guerra sucia, intentan lograr sus objetivos por medio de guerra sucia porque ya no pueden competir en el mercado mundial como hacían hace 50 años, sino que tienen que acudir a golpes de Estado, sanciones, provocar guerras, divisiones y cosas por el estilo. Por eso es que para nosotros poder vencer a ese imperio, que al menos militarmente es muy poderoso, nosotros necesitamos un bloque antiimperialista lo más amplio posible en nuestros países. Mientras nosotros no logremos construir ese bloque, va a ser muy difícil vencer al imperialismo, muy difícil. Y miremos todos los ejemplos de movimientos antiimperialistas en el sur global en los últimos 200 años. Ninguno le ha ganado. Todos los que han ganado al imperialismo ha sido a través de un frente amplio, popular, antiimperialista, que incluye a todos los sectores, de todos los sectores oprimidos, de todas las clases sociales, incluyendo hasta fracciones de la burguesía nacional. Entonces, esa idea de que vamos a hacer una revolución antiimperialista de solamente indígenas contra el imperio, o solamente indígenas y campesinos contra el imperio, solamente proletarios y campesinos contra el imperio, eso no es suficiente. Eso es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos alianzas amplias. Tenemos que hacer política. Y para hacer política uno se embarra las manos en la política. Es muy fácil quedarse en la crítica, en el Monte Olimpo, criticando a todo el mundo, ¿no? Como hacen estos decoloniales coloniales, porque esto es un sistema civilizatorio de muerte y no sé qué, y entonces te quedas en la crítica abstracta, quedas impecable, porque siempre quedas bien, porque siempre criticar el sistema es muy, como te digo, muy elegante, pero como no haces política, nunca te embarras las manos en la política y por tanto no cambias el mundo. Y estás tan reconciliado con el status quo como lo está la derecha. Porque si tú lo que haces es moral y no haces política, entonces estás tan reconciliado y en complicidad con el status quo porque no haces nada por cambiarlo. Lo que haces es criticarlo y quedas bien, pero no cambias nada. Entonces estás reconciliado con el status quo tanto como la derecha. Entonces en tu ultrarradicalismo decolonial o ultrarradicalismo de izquierda, terminas dejando el sistema intacto porque no haces política. Haces moral, pero no haces política. Entonces, aquí hago un llamado a volver a hacer una ola de movimientos antiimperialistas como los hubo en América Latina hace 30, 40 años. Y organizar frentes amplios antiimperialistas en nuestro continente es urgente. Es un tema de vida o muerte para nuestros pueblos. Según la escalada imperialista de recuperar lo perdido en América Latina es vida o muerte para el imperialismo, la derrota del imperialismo es vida o muerte para nuestros pueblos. O sea, son proyectos mutuamente excluyentes. La vida del imperialismo es la muerte de nuestros pueblos y la vida de nuestros pueblos es la muerte del imperialismo. Si nosotros no entendemos eso,
yo no sé en qué lugar del mundo estamos viviendo. Bien, porque lo que estamos viendo no podemos entenderlo sin ver sus vínculos con el proyecto imperialista y sus aliados en nuestra región. Es decir, hay una oligarquía criolla y hay sectores de nuestros países, partidos políticos que trabajan para el imperio y trabajan junto con el imperio para sabotear a nuestros pueblos, para dominarlos y explotarlos mejor. Entonces nosotros tenemos ahí que colocarnos en una posición de antagonismo con esos sectores. Y ese antagonismo tiene que construirse políticamente en un frente amplio antiimperialista. Bien, Ramón, y hay algunas preguntas más que te traslado. No vamos a poder leer todas. Aquí en YouTube decía Lucía de Carlos, muchas gracias por esta clase, Ramón. Mi pregunta es, ¿cómo le hacemos entender esa estrategia amplia a sectores populares sectarios? Indica ella. Y además también indica Rosana María Castro que debemos rescatar fundamentalmente de los movimientos de liberación del siglo XX. Si nos pudieras dar algún ejemplo, gracias, dice. Y dice Diente de Leona, podrías hacer una diferencia entre decolonialidad y anticolonial. Eso es lo que te dejan esas preguntas en YouTube. Adelante, Ramón. Sí, mira, decolonial, anticolonial, para mí las palabras no es lo que cuenta, es el contenido. ¿Qué entendemos por lucha decolonial o por lucha anticolonial? Para mí, ponernos con juegos de palabras, para mí eso no avanza nada. O sea, para mí lo importante es el contenido. ¿Qué entendemos por descolonizar? Bueno, o por anticolonial. Para mí, siempre y cuando estemos de acuerdo que eso, lo anticolonial o decolonial significa descolonizarnos mentalmente de los paradigmas eurocéntricos, descolonizar la cartografía del poder, descolonizar la naturaleza, descolonizar nuestra forma de ser y estar en el mundo, descolonizar la pedagogía, descolonizar las relaciones de género y sexualidad que vienen de una matriz del patriarcado de la cristiandad. O sea, siempre y cuando entendamos la descolonización en un sentido amplio en todas esas jerarquías de dominación de esta civilización, pues estamos, llámala anticolonial, llámala decolonial, para mí es indiferente, ¿no? Cómo le llame. Para mí lo importante es si estamos de acuerdo con el contenido. Entonces, por tanto, la lucha no es semántica. La lucha no puede ser semántica. Esta es la cultura woke que hay en los Estados Unidos, le llaman la cultura woke, que en vez de tener lucha política por justicia social, lo que tiene es una lucha semántica por adverbos. Una lucha semántica por palabras, sin cambiar el mundo. Entonces, tenemos que tener una lucha que esté sintonizada con el tema de la transformación del mundo, o sea, y del proyecto civilizatorio. Para mí eso también se entra en lo de colonial o anticolonial, que estamos enfrentando una civilización de muerte, que es la modernidad capitalista occidental, y que tenemos que fundar un nuevo sistema civilizatorio. Y que ahí viene toda la filosofía del buen vivir, toda la filosofía del concepto de lo plurinacional de nuestros pueblos, toda la filosofía de la madre naturaleza, ¿no? Del entendimiento de los equilibrios necesarios entre lo humano y otras formas de vida para no destruir la vida. Es decir, ahí viene todo un proyecto de fundación de una nueva civilización que tenemos que tener ahí, y ahí están las aportaciones de nuestros pueblos originarios que siempre orientan el contenido de los proyectos políticos en que estemos metidos en esa lucha antiimperialista, que para que sea decolonial tiene que tener estos insumos que vayan atendiendo la multiplicidad de opresiones que este sistema produce, ya no solamente opresiones hacia seres humanos, sino incluso opresiones hacia seres vivos de la naturaleza. Y entonces ahí viene un proyecto que es por la vida, un proyecto comunitario,
por la producción y reproducción de la vida frente a la producción y reproducción de la muerte del imperialismo. Muchas gracias, Ramón. Y hay más preguntas. Voy a volver al Meet y ahí, bueno, pregunten por escrito, indica allí Noelia. Dice Juan de Dios Gómez que podemos entender hacer política. ¿Cuál sería su diferencia? ¿Cuál sería la finalidad de la lucha de acuerdo con tu postura anticolonialista y antiimperialista? Bueno, Bueno, yo creo que lo he definido y lo he aclarado ya, ¿no? De que estamos hablando de la fundación de un nuevo sistema civilizatorio que tiene que ser, que sea más allá del sistema capitalista, sea un nuevo sistema económico comunal, comunitario. Fíjense que aquí tiene que ser antipatriarcal, tiene que ser antirracista, tiene que ser antiorocéntrico, etcétera. O sea, tiene que contemplar una descolonización de la multiplicidad de jerarquías de dominación de esta civilización moderna capitalista occidental. Y hacia un nuevo proyecto civilizatorio más allá de esto. Por eso el concepto de Dussel de transmoderno, transmodernidad. El trans significando un más allá de la modernidad. La fundación de un nuevo sistema civilizatorio más allá de la modernidad. Y que sea ya una superación del capitalismo, del imperialismo, del colonialismo, del patriarcado, de toda esta multiplicidad de opresiones, del racismo, etc. Entonces, ese sería para mí el objetivo de un proyecto político decolonial, pero eso no se puede dar en abstracto. Si yo les hablo de un proyecto político hacia un nuevo sistema civilizatorio contra esta civilización y no hago una política de quién sería el enemigo y quiénes son los amigos, entonces estamos en reproduciendo nuevamente un discurso abstracto que se dedica a hacer moral, crítica moral, pero no hace ninguna crítica política ni cambio político. Por eso estoy diciendo que ese sistema civilizatorio que hemos nombrado de esa manera está encarnado en el sistema imperialista mundial y que para poder destruir el sistema civilizatorio de muerte que nos domina, nos oprime y destruye la vida, y para poder construir un nuevo sistema que afirme la vida, tenemos que necesariamente tener un proyecto antiimperialista que destruya el sistema imperialista mundial. Sin destruir ese sistema imperialista mundial, nosotros vamos a seguir atados a ese sistema civilizatorio que tanto estamos criticando. Entonces, por eso la política tiene que tener una claridad sobre cuáles son las fuerzas, los actores que materializan el sistema civilizatorio de muerte que estamos criticando. Y yo estoy diciendo que los que materializan eso, los que lo producen y reproducen todos los días el sistema imperialista mundial. Y que por eso tenemos que ser, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. Si no, ¿de qué estamos hablando? Si no, ¿de qué nos estamos descolonizando? Si nosotros no tenemos la brújula puesta en la lucha contra el sistema imperialista mundial. Entonces, ¿qué tipo de decoloniales somos si no tenemos claridad sobre la descolonización contra ese sistema imperialista mundial que es el que produce y reproduce los genocidios que estamos viendo hoy en Palestina, ¿no? Ellos son los que lo financian, lo producen, mandan las armas, los recursos. O sea, si nosotros no tenemos claridad sobre eso, estamos perdidos. Es como estamos en un bla, bla, bla académico de un problema civilizatorio y bla, 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 y ahí nos quedamos. No, esto tiene que aterrizar y tiene que aterrizar en lucha política. Entonces, fíjate que si te fijas, parte de lo que ha llevado a la derrota de muchos, o sea, al ascenso del fascismo en muchos lugares de América Latina, son proyectos de la pseudoizquierda woke y de la pseudoizquierda socialdemócrata que no ha atacado el problema de fondo y se ha reconciliado en complicidad con el sistema capitalista imperialista, ha reproducido todas sus lógicas mientras está en el gobierno. Y claro, luego viene la pregunta, ¿por qué ganó un gobierno fascista de extrema derecha después de un gobierno supuestamente progresista? Por una sencilla razón, porque si tú cuando llegaste al gobierno
no transformaste la subjetividad de la gente, no hiciste ninguna transformación significativa, entonces tú no vas a cambiar no vas a cambiar la mentalidad de la gente. La gente lo que va a hacer es afincarse en proyectos de derecha, y ahí viene siempre la pregunta en las próximas elecciones: ¿por quién voto? ¿Voto por la fotocopia, que es esa pseudoizquierda que nunca hace nada, que bla, 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 que llega al gobierno y reproducen otra vez el neoliberalismo y todos los problemas? ¿O voto por el original? Y la gente termina votándole al original. Por eso es que vemos constantemente, luego de un gobierno socialdemócrata, seguidamente tenemos un gobierno fascista. Pero un gobierno fascista que llega al poder no por un golpe de Estado, sino porque ganaron las elecciones. Entonces eso lo vemos en Europa y lo estamos viendo en América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos gobiernos tibios que cuando estuvieron allí, tuvieron la oportunidad, no hicieron lo opuesto de lo que prometieron. Los Fernández, por ejemplo, fueron a Washington a reconocer la deuda de Macri. O sea, con su ministro, el señor Fernández fue allí con su ministro de Economía a reconocer la deuda de Macri. Entonces ahora Milei está usando esa deuda, que era una deuda ilegal, no tenían por qué haberla reconocido. Entonces, ¿qué hicieron? Endeudaron el país, se cayó en un problema de inflación, que el pueblo argentino terminó padeciéndolo. Viene un demagogo como fascista, como Milei, arrasa en las elecciones y usa la deuda que reconoció Fernández como justificativo para el austericidio y para el desmantelamiento del Estado, lo poquito que quedaba allí de estado de bienestar en Argentina. Entonces, pues no, ¿verdad? No nos sorprendamos si luego viene un gobierno de extrema derecha. Si cuando la pseudoizquierda estuvo allí, no hizo nada, lo que hizo fue repetir lo mismo de siempre, las mismas políticas de la derecha, pues la gente termina votándole al original en vez de votarle a la fotocopia. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos viendo. Por eso tenemos que hacer una vuelta al antiimperialismo, al antiimperialismo radical, al antiimperialismo descolonizador. Tenemos que volver allí. Si nosotros no volvemos allí, bueno, pues vamos a estar otra vez con gobiernos tibios que no van a avanzar mucho y que van a seguir en muchos sentidos reproduciendo las mismas lógicas contra las cuales se está luchando. Es lo que pasa cuando estos gobiernos progresistas, entre comillas, llegan al Estado. Ganan elecciones, llegan allí, y luego reproducen políticas neoliberales, luego producen políticas represivas hacia el pueblo, inflación, un montón de problemas que termina el pueblo luego votándole a la extrema derecha, porque es el proyecto original, no es la fotocopia. Muchas gracias, Ramón. Antes de pasar a las otras preguntas, recuerdo que es en el mismo enlace que vamos a estar, el próximo miércoles 15. Copien, por favor, 3 de la tarde, hora Centroamérica. Hora Centroamérica, 3 de la tarde. En la parte de sur, como Chile, Brasil, Argentina, 6 de la tarde. Vamos a abordar el tema de despatriarcalización y de colonialidad con Karina Ochoa. Así es que atentos para la siguiente jornada de formación. Voy a leerte, a ver, estaba por aquí las preguntas. Dice la pregunta: ¿qué opinión tienes del movimiento Morena como izquierda en México? Otra también que te plantea Berta Bravo Anagua, dice: ¿cómo entender la izquierda de mi país, Bolivia, que divide y debilita a nuestras organizaciones sociales? Carlos Jaén pregunta para Ramón si nos puede comentar algo sobre el tratado pandémico que está llevando a cabo la OMS para hacer firmar a muchos países para que deleguen su soberanía hacia la OMS. Por ahí va. Mira, empezando por la última, me parece una cosa descarada, porque la OMS no es un organismo público internacional como se representa, es realmente un organismo cooptado por compañías multinacionales que son las que financian la OMS desde el 2010. Esto no es una cosa nueva. La OMS no representa los intereses públicos internacionales o los intereses de los estados. La OMS fue transformada en un organismo financiado por compañías transnacionales privadas.
Y por eso las políticas de la OMS desde entonces son políticas que van dirigidas a los intereses de los laboratorios y las multinacionales de las farmacéuticas. Entonces, por eso hay que prestar atención a estas cosas, porque ahora la OMS intentar quitarle soberanía de salud a los pueblos para centrar toda la soberanía en el organismo internacional de la OMS es un intento de, como intenta hacer Davos, que es eliminar los estados para hacer un organismo estatal mundial, pero ahora a nivel de la salud, donde desde la salud las multinacionales van dictando sus políticas, eliminando soberanía de salud a los pueblos y a los estados. Entonces, imponiendo políticas internacionales que son más dirigidas a los intereses de las compañías farmacéuticas y sus mercancías que a los intereses de los pueblos. Entonces, ¿qué pasa en Bolivia? Bueno, en Bolivia lamentablemente aquí tenemos un ejemplo de contradicciones, ¿no? Porque el MAS como movimiento de izquierda que ganó las elecciones durante varios años, durante este siglo, ha ganado las elecciones. Fíjense cómo ha habido una contradicción entre el proyecto plurinacional del buen vivir, hecho ya en los derechos de la naturaleza, hecho constitución, y el proyecto desarrollista de la izquierda eurocéntrica dentro del MAS. Como ahí ha habido un choque donde el proyecto desarrollista se enfrentó de manera antagonista con el proyecto del buen vivir. Y ahí tuvimos la crisis del TICNIC en Bolivia, para poner un ejemplo. Pero aquí se reflejan dos proyectos encontrados donde la izquierda eurocéntrica, lamentablemente, no supo leer, no supo relacionarse con el proyecto descolonial del buen vivir de los pueblos andinos. Entonces, yo creo que entonces de ahí también nace toda una lucha fratricida al interior del MAS entre diferentes líderes políticos que está llevando a una división fratricida donde muy probablemente le hayan abierto las puertas ya a que la derecha gane en las próximas elecciones. Entonces, por eso yo creo que el momento que vive Bolivia en este momento es muy peligroso y tiene que haber una reconciliación de alguna manera, una reconciliación entre estos sectores para poder ir como Frente Unido Antiimperialista a las próximas elecciones. Si no, se van a partir en 20 pedazos. Y va a haber ahí una división enorme. Claro, el problema ahí es que hay sectores del MAS que son más serviles al imperialismo yanqui y hay sectores del MAS que son de izquierda antiimperialista pero que son desarrollistas, y hay sectores del MAS que siguen las políticas del nuevo proyecto civilizatorio del buen vivir. Entonces el MAS está dividido en diferentes proyectos políticos que no logran reconciliarse. Y allá hay contradicciones insalvables. Los sectores más serviles al imperialismo yanqui dentro del MAS están en contradicción con los sectores más antiimperialistas dentro del MAS. Y dentro del antiimperialismo hay una división también entre aquellos que son desarrollistas y aquellos que siguen el proyecto del buen vivir. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿cómo construir un Frente Unido Antiimperialista en Bolivia que tenga allí incluidos todos los sectores, ¿no? No los que son serviles al imperialismo yanqui, esos no, porque esos ya serían parte de los enemigos del pueblo, sino los sectores antiimperialistas. ¿Cómo lograr una reconciliación entre esos proyectos encontrados? Eso es un desafío, eso no es nada fácil a resolver, y llamo la atención a esto porque es una cosa necesaria y fundamental que los antiimperialistas bolivianos se pongan de acuerdo y hagan un proyecto común. En el caso de México, en México no hay un proyecto antiimperialista como Frente Unido Antiimperialista, pero el gobierno de López Obrador no hay dudas que
ha sido importante en ciertos aspectos de la política internacional para ponerle cierto muro al imperialismo yanqui. Domésticamente han seguido políticas que no son neoliberales, con un éxito enorme en las políticas económicas internas y domésticas de México. Pero claro, no podemos decir que el gobierno de López Obrador es un frente unido antiimperialista o algo así, porque no es el proyecto, ¿no?, de Morena. Morena no tiene un proyecto de ese tipo. Pero sí hay que decir que Morena y la presidencia de López Obrador al menos han sido un muro de contención frente a algunas cosas. Primero, detuvo esa guerra contra las drogas que impuso Estados Unidos en México con un costo de vida enorme. Eso desapareció de México y al menos, si bien en México los carteles no han desaparecido, al menos esa guerra de muerte que estaba viviendo México se ha apaciguado. No es que los muertos hayan desaparecido, sigue habiendo matanza, sigue habiendo narcotráfico, pero ya no son los números escalofriantes que teníamos hace unos años, donde estábamos hablando de cientos de miles de seres humanos asesinados anualmente. Cuando Calderón, siguiendo las políticas imperiales, le declaró la guerra al narcotráfico y terminó siendo una guerra de una fracción del narcotráfico representada por Calderón contra otra fracción. Eso fue lo que pasó. Entonces, por tanto, la política de López Obrador de salirse de ese esquema de guerra ha sido muy importante. Por otro lado, la política de López Obrador de salirse de las políticas neoliberales y darle un rol más importante a las políticas de Estado ha sido también fundamental. Y en tercer lugar, las políticas de López Obrador de intentar unir a América Latina, intentar neutralizar al imperio en diferentes conflictos, también ha sido importante. Recordemos que Evo Morales fue rescatado de Bolivia por el gobierno mexicano. Recordemos que la política de no injerencia en América Latina, que choca con el imperialismo, ha sido importante en la política exterior mexicana. Aparte de eso, pues claro, el gobierno de López Obrador pues no ha resuelto los problemas principales de pobreza y de dominación económica capitalista imperial en México. Eso sigue siendo una lucha y un proyecto todavía inconcluso. Muchas gracias, Ramón. Para terminar, tenemos ahí un par de preguntas. Dice Cintia Silva Natura, ¿en qué medida las organizaciones indígenas que en varios países de América Latina plantean que no son ni de izquierda ni de derecha, pero tampoco se plantean como antiimperialistas, son también una estrategia financiada por el imperialismo norteamericano? Se pregunta. Y aquí te dejo también lo de YouTube último. Dice el compañero desde España, no será el problema que dentro de las democracias burguesas es imposible cambiar el sistema. Con esas dos preguntas cerramos, Ramón. Muchas gracias. Sí, mira, en primer lugar, estas luchas internas contra, los pueblos indígenas no son un frente del imperialismo, pero hay ONGs que se construyen alrededor de algunos sectores de los pueblos indígenas que sí son financiadas por el imperialismo. Entonces, estas ONG muchas veces se hacen brazo del imperialismo en nuestra región. Eso lo vimos claramente en las elecciones de Ecuador en el 2019, cuando este señor Yacu, con un mestizo con rostro indígena, monta un proyecto político que supuestamente de izquierda y que
logró atraer el voto de organizaciones de pueblos indígenas y este señor estaba siendo financiado por fundaciones alemanas, fundaciones ONG y etcétera. O sea, estaba haciendo el financiamiento de ese proyecto político de Yaku. Tenía allí la representación de organizaciones indígenas que algunas dejaron de tener organización política, empezaron como movimientos políticos y terminaron siendo ONGs que capturan dinero del imperio, de fundaciones de la CIA y cosas por el estilo, y que luego son instrumentalizadas domésticamente en los países. En Ecuador, por ejemplo, esa candidatura de Yaku fue nefasta. No porque yo sea, no sea crítico del correísmo, yo tengo críticas al correísmo, pero en aquel momento había que entender la cartografía del poder, ¿no? Y del mundo en que estamos y reconocer que el imperio estaba favoreciendo a Lazo y que Yaku era un candidato que venía a quitarle votos al correísmo para que precisamente Lazo pudiera ganar las elecciones. ¿Por qué? Pues el correísmo, con todos sus defectos, y tiene mucho, incluso tiene posiciones que llegaron a ser hasta problemáticas por ser hasta racistas antiindígenas, no era neoliberal y tenía contradicciones con el imperialismo porque tenía una política nacionalista que intentaba de alguna manera contener la presencia imperialista en el país, tanto militar como económica. El proyecto imperialista pues logró que ganara Lazo con esta candidatura de Yaku, que logró dividir los votos y logró que la gente al final no le votara al correísmo y terminara ganando este señor Lazo, que prometía en aquel momento ya, que prometía uribizar, hacer como uribizar, como en Colombia, a Ecuador. Y lo cumplió. Por eso vemos hoy la violencia brutal que vive Ecuador. Los carteles controlando regiones del Ecuador, la economía ecuatoriana. En cuestión de 3, 4 años han transformado Ecuador en otra Colombia de Uribe, con paramilitares matando a la gente y todo eso. Entonces, estas cosas, en ese momento yo me recuerdo que yo públicamente intervine apoyando críticamente el correísmo como el movimiento que había que votarle para evitar precisamente la llegada de un oligarca imperialista como este señor Lazo. Y recuerdo que me enfrenté a varios de los decoloniales coloniales que ciegamente apoyaron al señor Yaku. Y hubo debate. Yo recuerdo debates que hubo en el momento sobre el tema, porque llamábamos la atención a que, mira, el correísmo no es ideal, no es lo que deseamos, pero es ahora mismo el movimiento que puede contener esta bancada imperialista que va a echar para atrás a Ecuador por varias décadas. Y en ese momento, pues muchos de estos decoloniales coloniales que no tienen una mirada antiimperialista clara, que ven el imperialismo como una cosa exterior, pues no vieron que hay la jugada imperialista internamente que se estaba jugando en esas elecciones. No lo veían, porque ven al imperialismo como una cosa exterior, no lo ven como algo constitutivo de la política y de la economía política de nuestros países, cómo están metidos adentro de nuestros países, con actores políticos, con oligarquías aliadas, con sectores que viven de la explotación imperialista de nuestros países. Entonces, no ves eso, pues entonces, claro, haces de tu enemigo principal el correísmo y bueno, que gane quien sea, no importa, ¿no? Porque como el imperialismo es una cosa exterior, pues no pasa nada. No, perdóname, mira lo que ha pasado en Ecuador. Eso es un buen ejemplo de lo que vengo diciendo hace rato, que no podemos estar haciendo moral, hay que hacer política. Y esa política tiene que ser una política antiimperialista clara. Y a veces hay que votar por grupos y movimientos que tienen contradicciones con el imperialismo, que no son ideales, que no son decoloniales, que no es lo que quisiéramos, pero que es mucho mejor en ese momento histórico que el que gane alguien como Lazo. Y ahí vino este Yaku, que era un agente del imperialismo metido ahí y que se atrajo cientos de miles de votos de la izquierda correísta e hizo que se colara este candidato.
Bien, en la primera vuelta ganó el correísmo con menos del 50%, pudo haber ganado con más del 50%, pudo haber ganado en la primera vuelta, pero el Yaku se trajo todos esos votos y ya en la segunda vuelta el Yaku no dijo votemos por el correísmo para que no llegue Lazo, no. Yaku dijo cada cual vote como quiera. Mientras tanto se reunía públicamente con Lazo y el mensaje que dejaba a la gente era que, bueno, que Lazo era un aliado, ¿no? Y que era mejor Lazo que el correísmo. Y bueno, mira dónde está Ecuador hoy. Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar. ¿Por qué tenemos que tener una política antiimperialista clara? Para que no pasen estas cosas. Pero pasaron aún advirtiéndolo públicamente, pasaron. Bien, yo no fui el único que llamé la atención a eso. Hubo otros intelectuales en América Latina y el mundo que llamaron la atención a lo que estaba pasando en Ecuador en su momento, en medio de la campaña electoral del 2019 y el rol de este Yaku ahí y lo que estaba jugándose. Y miren dónde está Ecuador hoy. Ecuador hoy es otra Colombia uribista. Ahí lo tienen. Esas son cosas con un costo político enorme. Pero si tú no tienes claridad sobre lo que es el sistema imperialista mundial, pues te pasan estas cosas. Te olvidas quién es el enemigo principal y terminas haciendo del correísmo tu enemigo principal y dejando que gane alguien como Lazo. Muchas gracias, Ramón. Gracias por esta brillante presentación. Los que lo hemos escuchado en otras oportunidades, por supuesto que así hemos podido profundizar un poco más. Los que no, pues hay que seguir buscando en el Internet información, conferencias de Ramón, documentos. Y les recuerdo que el próximo 15 estaremos con Karina Ochoa también abordando el tema de colonialidad y la despatriarcalización. Muchas gracias. Son las 2:06 aquí en Centroamérica y gracias por la fidelidad de mantenerse las 2 horas constantes en la sintonía y también en los canales por donde han estado y también en la sala. Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, amigas y amigos. Y les recuerdo que tienen que inscribir, dice, registrarse. Perdón, pero no le dan la palabra a nadie. Habíamos acordado que las preguntas serían por escrito, pero si gustas te damos la palabra en este momento. Puntual, por favor, si tienes alguna pregunta. Jalaná, Latara de qué, seré. Y hoy, primero que nada, me presento. Soy Jorge Eduardo Díaz Coitiño, de aquí de la tribu Charrúa, de Uruguay, del estado que ocupa Uruguay, en definitiva. No sé, entendí que era necesario poder expresar cada uno de los que estamos aquí, y si continuamos en este intercambio de conocimientos, que celebro, ¿no? Primero que nada, y felicito a quien lo organizó. Entiendo necesario de que está bueno que cada integrante pueda al menos participar y decir qué es lo que siente y piensa acerca de quien expone, ¿no? Tengo mil cosas como para poder decir, pero bueno, ya veo que hay escasísimo tiempo, pero algo fundamental que necesitaba manifestar es que para generar una revolución nuestra, vamos a decir, de nuestras etnias, primero que nada hay que centrarse en el pensamiento de nuestros ancestros. Fundamentalmente eso, que son los que tuvieron la primera visión de quienes vinieron a invadir aquí. Y allí hay mucha enseñanza, porque las izquierdas nos han dejado pagando. Entonces, creo que no es una cuestión de derecha ni de izquierda, sino de no reconocer en nosotros mismos el poder que tenemos. Fundamentalmente era eso como esbozo inicial de esta participación, y bueno, les agradezco a quienes organizaron todo este encuentro. Hola, ¿puedo hablar? Gracias. Muchas gracias. ¿Nos hace alguien más? Sí, buenas yo. tardes. Le habla Buenas. Rubén. Sí, Buenas tardes.
Yo creo que en estos momentos no es pertinente echar la culpa a los partidos de izquierda ni nada de eso. Más bien lo que tenemos que hacer es fortalecer lo que ya se ha avanzado y hay que seguir en la construcción de la Unión Latinoamericana, una unión a través de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, recuperando nuestras costumbres ancestrales. Y yo creo que la lucha política debe ser de toda América Latina, así como lo planteaba el compañero en Venezuela, ¿no? El comandante Hugo Chávez. Entonces creo que no podemos entrar en el discurso de la derecha, no, que este partido de izquierda lo fregó, no. No tenemos que hacer eso, más bien tenemos que fortalecer y ver cómo vamos a ir avanzando. Porque si entramos en ese juego, vamos a entrar en el juego de la derecha, estar nosotros criticándonos. Sí, tiene que haber una crítica, autocrítica interna dentro de los partidos, de los movimientos políticos, pero tenemos que avanzar, unirnos y fortalecernos, porque el otro es hacerle favor a la derecha. Entonces, creo que la descolonización tiene que empezar por nosotros mismos, empezar a deconstruir ese pensamiento eurocéntrico. Y bueno, empecemos en nuestra casa, no compremos Coca-Cola, empecemos a comer comida más natural, no transgénica. Empecemos a decir en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, recuperemos nuestros recursos naturales, vamos contra las nacionales, nacionalicemos los recursos naturales, vayamos a esa lucha. Primero, tengamos una independencia económica, para así tener una independencia política. Creo que ese es el camino. Primero, liberarnos internamente, unirnos entre todos los pueblos de América Latina y hacer esa lucha internacional. Porque si vamos a querer a pelear de conceptos y no conceptos, vamos a la práctica, a la lucha, así como lo plantea el compañero Evo Morales en Bolivia, que tenemos que ir contra el capitalismo a través de la lucha política, social, desde los movimientos sociales, campesinos originarios, desde el pueblo, desde los obreros, los estudiantes, jóvenes, y eso creo que es la lucha. Empezar a discutir y plantear políticas internacionales y la unión de los pueblos de América Latina. Muchas gracias. Disculpe, yo tenía una pregunta. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera Disculpe, una pregunta. rápidamente y muy Mira, Una antes, por favor, Sí. antes Jorge y Luis van a tener la palabra. Puntuales, Hola, doctor. porque para respetar Buenas las tardes. reglas, dijimos 2 horas, el profesor Ramón tiene que retirarse y por favor, Jorge y luego Luis, vamos adelante. Ok, doctor, muy buenas tardes. Me parece sumamente interesante todo lo que ha comentado. Y bueno, yo tengo una duda que se quedó, digamos, en el tintero al final de la partida del doctor Dussel. En la tesis número 13 de sus 16 tesis de economía hay una crítica que él menciona sobre Elba Alfater, sobre un marxismo ecológico. Y de alguna manera también habla de que puede haber una ruptura del capitalismo, se puede fragmentar, pero después puede seguir viviendo más allá de los energéticos postfósiles. ¿Qué nos podría decir acerca de esto, doctor, con respecto al esquema como lo ha venido manejando en esta charla que nos ha dado? Muchísimas gracias, doctor. Luis, por favor, y con eso cerramos Sí. para darle la palabra a Ramón. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Cuál cree, profesor Grossfogel, cuál es el rol de las iglesias cristianas en esta arremetida imperial, ¿no? Porque están muy aliadas a estos movimientos fascistas, ¿no? Eso no. Adelante, Ramón. Pues mira, el rol de los grupos evangelistas es muy importante en la avanzada fascista imperialista. Estos son grupos que ideologías fabricadas en el mundo británico-americano que luego se pasan a América Latina con mucho dinero para hacerlos populares, ¿no? Y claro, ahí viene un rol importante que tenemos en la teología de liberación. Nosotros en la izquierda no podemos abandonar el debate teológico. Hemos abandonado el debate teológico por ideas secularistas eurocéntricas que no hacen ningún sentido para nuestros pueblos. Nuestros pueblos son creyentes, nuestros pueblos no son seculares ateos europeos. O sea, ¿en qué planeta o en qué continente vivimos? Y entonces la izquierda ha abandonado un trabajo que se hizo muy bien hace 30, 40 años,
había movimientos de base de la teología de liberación en muchos lugares del mundo. Pero ahora, bueno, eso ha sido prácticamente abandonado por las izquierdas, lamentablemente, y bueno, hay un problema serio en el debate con estos grupos. O sea, no tenemos un proyecto claro sobre qué hacer y cómo hacerle para que ese proyecto tenga un contrincante, ¿no? El proyecto evangelista tenga sectores que puedan enfrentarlo. Y eso no lo vas a enfrentar con un panfleto de cientificista o positivista o con un panfleto secularista. No, eso lo vas a enfrentar en un debate teológico de reinterpretación de las escrituras bíblicas, que es lo que hace la teología de liberación. Y entonces, en ese terreno tenemos que disputarle a la derecha, vía los evangelistas, el sentido común de los creyentes, que es la mayoría de nuestro pueblo. Entonces... Perdón, pero el charrúa no es católico, no cree en nada de eso. O sea, vamos, yo no estoy hablando de un caso particular, estoy hablando de, porque muchos de estos evangelistas, tú bien lo dices, no son ni siquiera creyentes. Es gente que recibe dinero y millones de dólares para hacer este tipo de trabajo. Pero el trabajo que hay que hacer es el trabajo desde la teología de liberación para disputar ese sentido común. En segundo lugar, el tema de las ecológico, ¿no? Pasar a fuentes renovables de energía, etcétera. Eso tiene que ser una prioridad en este momento histórico de los proyectos políticos de transformación en que estamos metidos. O sea, esto tiene que ser una prioridad. Y eso, claro, no es fácil para un gobierno, por ejemplo, te pongo de ejemplo, el gobierno bolivariano en Venezuela. El gobierno bolivariano dirigido por Chávez hereda del sistema imperialista mundial una economía monoexportadora de petróleo, donde el 97% de las exportaciones y de las divisas que recibe Venezuela heredan un sistema donde todo viene del petróleo. Y es una economía distorsionada porque Venezuela importa todo o importaba todo y ahora y exportaba solamente petróleo. En los últimos años se ha logrado a través del proceso de comunalización de la economía y el poder. Recordemos que en Venezuela hay un proceso de comunas, proceso de comunalizar la economía y comunalizar el poder. Se ha logrado ahora que en muchos sentidos la economía empiece a producir sus propios alimentos, o sea, no tener que importarlos, tanto de empresas privadas como también de comunas. El proceso comunal en Venezuela es desconocido en América Latina, lamentablemente, porque es una respuesta descolonizadora al Estado moderno. La idea de Chávez, comuna o nada, de crear un Estado comunal, era la respuesta política descolonial que tenía Chávez frente al Estado moderno que hereda de la Cuarta República, que es un Estado neocolonial controlado por el imperialismo. Entonces, esto no son cosas, digo esto porque eliminar el extractivismo en un lugar como Venezuela no es como que si te quitas un sombrero de la cabeza y te lo pones o te lo quitas. Es una cosa muy difícil cuando tienes una economía montada, ¿no? Totalmente en eso y la sobrevivencia de todo el país montado en eso como una herencia del imperialismo. Claro, hoy día con las sanciones y todo eso ha habido una transición hacia economías que no sean dependientes del extractivismo petrolero, pero es algo que toma tiempo y muchas veces estos decoloniales coloniales se plantean que entonces Venezuela no es revolucionario porque no eliminó por decreto en un parlamento la economía extractivista. Eso no puede ser así. O sea, tú no puedes eliminar por decreto algo que la materialidad de la economía política que has heredado después de un siglo de imperialismo.
Eso no lo puedes eliminar así como te quitas un sombrero. Bien, eso es algo que toma tiempo. Entonces, muchas veces han atacado injustamente al gobierno bolivariano precisamente porque no, es que son extractivistas. No, perdóname. No, Chávez no inventó el extractivismo, Chávez lo heredó. Maduro lo heredó e intentan moverse más allá de eso. Pero al mismo tiempo no es fácil moverse más allá de eso cuando tú estás siendo saboteado y cuando estás siendo bloqueado por el imperialismo. Entonces, eso hace muy difícil el margen de maniobra de generar nuevas economías. Claro, ha habido un avance enorme en la producción nacional de alimentos, cosa que en Venezuela prácticamente se importaba todo lo que se comía, como economía rentista, ¿no? Ahora se ha avanzado mucho por ahí. Y por último, también hay una visión de Chávez muy interesante, y con esto termino. Chávez, como pensador decolonial, para mí Chávez era un pensador decolonial. Chávez rompió con la dicotomía eurocéntrica de la cual toda la izquierda latinoamericana cayó de cabeza. Y es la división entre los estatistas y los anarquistas. La izquierda estatista y la izquierda anarquista. Eso es un debate del huevo y la gallina europeo que llegó a América Latina vía Europa, vía pensamiento eurocéntrico, y hemos reproducido en América Latina de manera absurda. Chávez dio una respuesta genial, porque Chávez dijo, ni estatismo ni anarquismo. Es las dos cosas al mismo tiempo. Es que hay que ocupar el Estado para interrumpir las políticas de dominación neoliberales, neocoloniales, patriarcales, racistas, capitalistas, y al mismo tiempo construir por afuera de ese Estado un Estado comunal. Es decir, la comuna como futuro y horizonte de la revolución bolivariana. Pero para poder hacer comuna, tienes que ocupar el Estado para que entonces puedas construir por afuera de ese Estado un andamiaje económico y político que vaya más allá de ese Estado moderno y de esa sociedad capitalista moderna. Por eso, en un lugar como Colombia, por ejemplo, aún bajo el gobierno de Petro, yo siempre digo, vete a tratar de organizar una comuna en el campo colombiano. La pregunta no va a ser cuánto va a durar la comuna. La pregunta va a ser cuánto van a durar los comuneros vivos. Porque lo que te va a venir para encima es una masacre de paramilitares que van a masacrar a los comuneros. En cambio, en Venezuela, porque el Estado está siendo ocupado por las fuerzas bolivarianas, hay una ley de comunas y hay una protección de las comunas para construir por afuera una forma de economía y de Estado que sea alternativa al Estado moderno. Entonces, por tanto, la respuesta de Chávez al dilema estatismo o anarquismo es ni una ni la otra, son las dos a la vez. Ocupamos el Estado y al mismo tiempo construimos por afuera del Estado un proceso de producción y de poder político comunal. Eso yo lo veo como una respuesta decolonial más allá de la mirada eurocéntrica de nuestra izquierda. Muchas gracias.